Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este domingo maravilloso que el Señor nos ha dado nuevamente. Vamos a continuar con la serie de estudio en el libro de Ruth, denominado Experimentando la Fidelidad de Dios. Hoy en esta mañana hemos de estudiar un poco en el capítulo 2 del libro de Ruth y el tema de hoy es la irresistible causalidad de Dios, basada en Ruth capítulo 2 versículos 1 al 4. Voy a darle lectura a este pasaje para que analicemos lo que es el contexto y el contenido. Recuerde usted que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, ahí comienza el mensaje, ahí comienza la predicación, ahí está básicamente contenido todo lo que Dios nos quiere decir. Dice la palabra del Señor de esta manera: Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. En ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Haciendo un poco de historia y retomando en esta parte, en la primera parte del capítulo 1 hemos estado estudiando un poco acerca de lo que aconteció desde la ida de Noemí junto con su familia, Elimelec y sus hijos, hasta Moab, y hasta el punto en el que ellos lo pierden todo básicamente y ahora están retornando nuevamente a Belén. Aquí retomamos la historia en un punto de encuentro donde empieza a verse el favorecimiento de Dios para aquella familia que lo perdió todo. La historia se retoma con un contraste muy tremendo. Cualquiera que pudiera estudiar esto de manera muy sencilla diría que aquí no va a suceder absolutamente nada positivo, nada bueno para la familia de Noemí. Es un encuentro entre dos parientes que enfrentaron la adversidad de manera diferente. Elimelec, al momento en el que viene la hambruna, lo que hace es que se retira con todo y familia a los campos de Moab. 120 kilómetros aproximadamente de escarpadas montañas, de difíciles caminos para ir a la tierra que, por cierto, no era una tierra donde fueran tan bienvenidos, aunque eran parientes muy lejanos por parte de Abraham. Ahora estaban totalmente desemparentados los moabitas y los israelitas. Sin embargo, allá en Moab lo perdió todo, Elimelec lo perdió todo, incluyendo hasta su propia vida. Y vos, de manera diferente, se queda y resiste en Belén la hambruna, los embistes de la pobreza, y ahora se encuentra en una posición muy pero muy favorable. Ahora les toca a Noemí y a Ruth tomar esta parte de reencuentro. Ya no está Elimelec, que debió haber sido fabuloso, haberse reencontrado con su pariente Booz, pero ahora le toca solamente a su viuda y a la viuda de su hijo, Noemí y Ruth. Veamos las bases que se establecen para este reencuentro, donde veremos básicamente la diferencia entre la casualidad y la causalidad. Conceptos diferentes, creencias diferentes. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. La primera, la casualidad, se basa en un concepto de hechos o sucesos, circunstancias imprevistos que coinciden y que provienen de alguna fuerza desconocida. Es la gente mayormente cuando le sucede algo que puede ser favorable o desfavorable, basado en algún encuentro, en alguna experiencia, dice: pues qué casualidad, esto no sabemos de dónde proviene, dice la gente, pero bueno, está aquí. Este es algo que definitivamente todo mundo lo utiliza.
La palabra causalidad podría ser nueva incluso para usted que la está escuchando en este momento. Sin embargo, tiene una definición diferente, mientras que la causalidad definitivamente define los hechos que tienen un principio o un origen definido y que se percibe más bien cuando se establece la relación entre la causa y el efecto. Esto quiere decir entonces que cuando nosotros nos damos cuenta de la situación en la que estamos y encontramos la causa de por qué estamos así, es porque algo nos ha dicho de dónde proviene, quién es quien ha estado al pendiente de nuestra situación, sea buena o sea mala, o quién es propicio al encuentro que tenemos nosotros, donde definitivamente no hay lugar para la casualidad, porque tiene un principio que está establecido, que está gobernado, que está dado por alguien superior, que propicia todo encuentro, que propicia todo estado en el que nos podemos nosotros encontrar, dependiendo muchas veces o la mayoría de las veces las decisiones que tomemos. En este caso, Ruth está siendo llevada por el hambre, está tomando una decisión. Si ella hubiera estado en un estado depresivo, pues se hubiera quedado allí en casa de Noemí, se hubieran quedado a pasar un hambre tremenda. Pero definitivamente la experiencia que ellas han tenido de pasar hambre, de pasar necesidad, ahora les ayuda a identificar una necesidad primordial como es la de comer. Entonces es ahí donde ella básicamente le pide permiso a Noemí, que estaba sujeta precisamente a la autoridad de Noemí, porque ella había aceptado esas condiciones políticas, esas condiciones sociales y religiosas para adaptarse a una nueva vida donde ahora Noemí tendría que darle permiso de todo lo que ella decidiera hacer. Hay una decisión que tiene que tomar allí. Analicemos por completo el causal de la situación contextual entonces y veamos los contrastes. Elimelec se fue, Boz se quedó. Elimelec muere, Boz sobrevive, la familia de Elimelec sobrevive a la pobreza y ahora Boz y su parentela no tienen ninguna necesidad. Y esto parece alejar un poco la situación entre dos parentelas, entre dos familias. Normalmente cuando una familia progresa, lo que hace es que su primer instinto es separarse de los que no progresan. Esto es una costumbre en muchas culturas, desafortunadamente. Aquí podríamos pensar nosotros viéndolo desde el juicio de nuestro contexto, que eso es lo que sucede muchas veces cuando alguien progresa y sus parientes no lo hacen, definitivamente toman la decisión de no acercarse o simplemente de separarse. En este caso, Noemí y Ruth están en una situación demasiado difícil, deplorable, no tienen ni siquiera qué comer, no tienen absolutamente ningún ciclo de plata en su bolsa para poder ir y comprar. Ahí es donde Ruth tiene que tomar la decisión de ella como mujer poder salir e iniciar siendo el sostenimiento de la casa. Noemí no podría hacerlo, por la edad no podría, aparte probablemente todavía le quedara un poco de orgullo que le hiciera reservarse esa situación de ir detrás de los segadores. No sabemos cuál era la posición social de Noemí, de Elimelec cuando ellos salieron, pero ahora no tiene esa disposición. Sin embargo, sí le está otorgando el permiso a Ruth para poder ir en pos de los segadores, para ver ¿qué puede traer? No es ni siquiera una empleada contratada, no tiene el estatus de alguien que ha sido afiliada a algún gremio de agricultores, simple y sencillamente va en busca de lo que le dejen pepenar porque tiene una necesidad. Y aquí es donde vemos que una necesidad tan natural como el hambre y un cambio de actitud son propicios para que se genere la causalidad, para que se lleve a cabo ese encuentro propiciado por Dios. Déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger
las espigas de grano dejadas atrás. Es la petición que le hace Ruth a Noemí. Déjame ir a los campos de cosecha. Tal vez encuentre a alguien que bondadosamente se apiade de mí y pues me deje recoger los granos. En la antigüedad, los agricultores, los granjeros, estaban bajo la ley mosaica que les decía que no recogieran todo prácticamente. En la vuelta de las tablas, en la vuelta de lo que hacían los segadores para cortar las espigas, se tenía que dejar un espacio y lo que se trillaba con los pies, eso no se recogía, eso era destinado para los pobres, para las personas que no tenían posesión de tierra, ni tenían siembras agrícolas ni ganaderas. Dios le había dicho a Moisés que eso definitivamente, intencionalmente lo dejara para los pobres. Ahora, Ruth está reconociendo su pobreza y está tomando esa decisión de ir detrás de los segadores, no con la dignidad suficiente para ir al parejo, sino detrás, pepenando lo que ellos iban dejando. Esta era una necesidad tan natural que muchas veces nosotros podemos llegar a sentir. Hoy estamos bajo una pandemia, específicamente aquí en la ciudad estamos bajo semáforo rojo, donde este fin de semana, precisamente hoy, se ha decretado que nadie puede salir a comprar en las tiendas. Hay compras de pánico, por supuesto. Como cristianos nosotros debemos entender que Dios no nos dejará sin la provisión necesaria. No importa que cierren las grandes tiendas, Dios tiene misericordia de su pueblo y ha de alimentarnos como Él quiere. Solamente nos pide que aceptemos nuestra realidad. No podemos estar de aquí para allá, andar corriendo, desobedeciendo no solamente las autoridades, sino desacando las órdenes que Dios ha dado, para que nosotros nos quedemos. La palabra del Señor nos dice: quédate, pueblo mío, enciérrate por unos días, que yo dejaré caer estas plagas, que yo dejaré esta pandemia prácticamente hoy es permitida por Dios. Algún mensaje nos está dando. Esperemos a ese punto de encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ese punto espiritual en el que Él nos habla y nos explica que lo que está sucediendo hoy en día básicamente es permitido por Dios porque alguna enseñanza tiene para nosotros, algún mensaje claro tiene para nosotros. Debemos agudizar nuestros oídos, debemos estar al tanto de lo que Dios hace, no entrar en pánico. La necesidad a veces o mayormente es el punto de propicio para un encuentro con el Dios vivo. Estemos atentos con esto. Ahora expliquemos un poco lo del cambio de actitud. Está bien, hija mía, puedes ir. Debió haber sido una transformación en el corazón de Noemí, porque recordemos que cuando ella está tomando la decisión de retornar a Belén, hay una actitud de pesimismo, hay una actitud de negatividad tremendísima en la cual ni siquiera reconoce su identidad, la identidad que Dios le ha dado. Noemí, dulzura placentera es lo que significa. Ella dice: no, cámbienme el nombre, ahora soy amargura, soy amarga. Y quiere decir, ni siquiera se me arrimen, no me hablen, no quiero que me dirijan la palabra, estoy en un estado depresivo. Definitivamente, aquí en el retomo de la historia, en el punto de partida nuevamente, encontramos a Noemí con un cambio de actitud, con una actitud totalmente diferente. Ahora le están haciendo una propuesta. Ella pudo haber dicho: no, hija mía, ¿qué vas? Son puros hombres los que están ahí, el machismo predomina, no te van a dejar estar allá, vas a regresar con las manos vacías. No, está bien, puedes ir, hija mía. Ahora hasta incluso le dice: hija mía. Antes le decía: vete a la casa de tus padres, no quiero que vayas conmigo. No quiero decir que hubiera un acto repulsivo de parte de Noemí abiertamente, sino simple y sencillamente estaba en su corazón oprimido, estaba tan amargado su corazón que no permitía la compañía de nadie, no aceptaría el estatus de una hija más cuando conscientemente estaba de que perdió a sus dos hijos. Dice: me encuentro sola. Jamás se dio cuenta que Ruth
era la representación viva de la fidelidad de Dios, donde Dios no deja absolutamente a nadie, aunque nosotros nos querramos desprender de ella. En este caso, creo, y yo lo creo firmemente, que Noemí está entendiendo el trabajo que el Espíritu de Dios está haciendo en su corazón, transformándolo totalmente. A pesar de toda la pérdida que viene detrás de ella, ahora la ganancia grandísima que podemos encontrar es el cambio de actitud, una transformación en el corazón. De pesimista pasa a ser optimista. De negativa pasa a ser positiva. Y ahora está desapareciendo la amargura y está regresando la dulce Noemí. Cuando Cristo lo que hace es con nosotros exactamente lo mismo. Él te retoma, te trae, te saca hambriento del Moab en el que te has metido, en las malas decisiones que has tomado. Él te trae a casa de pan. Pero primero hace una modificación en tu corazón. Él hace una transformación, como quedamos en el capítulo anterior, hace una cirugía que remueve las impurezas que hay en tu corazón de tal manera que podemos llegar a ser perceptivos y concebir la gracia de Dios de una manera diferente a como lo hacemos sin esa remoción de pecados de nuestro corazón. Jesús establece las condiciones necesarias desde tu alma para poder recibir bendición. De nada sirve que esté ahí la bendición si no la podemos apreciar sin un cambio de actitud. Es más, me atrevo a decirle que la mayoría de las veces nosotros probablemente muy por encima anhelemos bendición, pero no la recibimos porque primero no sabemos pedirla, segundo no sabemos tomarla. Y no sabemos tomarla porque no hay las condiciones espirituales necesarias. El pueblo de Dios siempre estará rodeado de bendición, pero muchas veces tendrá actitudes negativas, pesimistas e incluso de amargura, porque no ha habido una transformación en el corazón. Recuerde usted que las bendiciones de Dios primero se conciben con el corazón. Queremos ver nosotros prosperidad, queremos ver nosotros tener una vida cómoda. ¿Cómo? Si no hemos analizado esto desde la perspectiva del corazón, del espíritu, no vale la pena que nosotros estemos gastando nuestro tiempo, que nosotros estemos invirtiendo el tiempo de mala manera, no teniendo un corazón despierto, no teniendo un espíritu despierto. Nuestro Señor Jesucristo lo primero que hace cuando toma a sus hijos es el despertar del espíritu, para poder apreciar todas las bendiciones. No todas las bendiciones son físicas, no todas las bendiciones tienen que ver con estarlas observando o estarlas tocando. La palabra del Señor para nosotros es una bendición diaria, es un alimento espiritual que si nosotros no lo tomamos, definitivamente vamos a crecer anémicos espirituales. Podemos tener todo el dinero del mundo, podemos tener todas las comodidades del mundo, podemos tener todos los amigos del mundo, pero si nosotros tenemos anemia espiritual, de nada nos sirve. No hay nada que satisfaga el alma si no hay un corazón limpio, si no hay un corazón que conciba la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Es por eso que es tan interesante que esta pequeña porción de la palabra en el libro de Ruth sobre la vida de Noemí nos indican a nosotros cuánta necesidad tenemos de una transformación, de una regeneración que provenga desde el Espíritu Santo directamente al corazón del creyente. La última parte de este pasaje es que encontramos que el encauzamiento lo propicia a Dios. No hay causa desconocida, aunque todo se desconozca a tu alrededor. Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz. No sabemos cuántas personas propietarias de campos había allí en Belén, pero hemos de saber que todos, cuando Moisés le dejó el legado a Josué para que repartiera la tierra, le repartió a todas las casas paternas. Probablemente habría unos 1000 o 1500 granjeros en ese entonces allí
en Belén. La probabilidad de que Ruth fuera exactamente al campo de Booz era mínima. Sin embargo, la palabra del Señor registra que ella se fue detrás de los primeros segadores que pasaron, tal vez frente a su casa o se los encontró en el camino, pero cuando de repente se da cuenta de que está ya espigando, está pepenando aquellos granos que estaban tirados sobre el suelo, está ahora en el campo de Booz. ¿Quién es Booz? Probablemente ella ni siquiera sabe quién es Booz, no tiene ni idea, pero está ahí en ese lugar donde comienza prácticamente a hacerse la realidad de la bendición de Dios, donde comienza a materializarse la promesa del Señor. Era una extranjera que desconocía todo. A su alrededor, de pronto va a dar al campo. Esto, alguien podría decir, ¡qué casualidad! Esto es parte de la suerte que tenemos, pero definitivamente déjeme decirle, no. Más bien deberíamos decir, ¡qué causalidad! Es un encuentro propiciado por Dios. Dios, después de que absolutamente no tiene nada, ahora la está enviando, ahora la está encaminando, la está guiando a un campo donde encontrará la bondad después de toda la aspereza que ha encontrado en su transitar en la vida. Dice la palabra del Señor, llegó Booz y saludó a los cosechadores, el Señor sea con ustedes. Aquí hay algo bien interesante, aunque a simple vista no nos diría mucho, pero el saludo de Booz es el punto de partida, es la señal de la inclusión a la bendición de Dios. Booz está saludando como era costumbre, con la cortesía que tenía para con sus trabajadores. Como patrón, no estaba actuando de una manera despectiva como lo hacen algunos hoy en día. Él está siendo atento y la bendición que profiere es para todos los que estaban allí trabajando. Legalmente Ruth no era parte de su contrato colectivo que tenía Booz. Sin embargo, Dios la llevó allí. Y si Dios la puso allí, ahora no solamente es parte del contrato colectivo de una empresa agrícola, sino que es parte del pueblo del Señor. Y ahora ese saludo de Booz marca la señal de la inclusión para la bendición de aquella moabita que deja de ser extranjera para ser incluida en el pueblo de la bendición. Esto definitivamente, amados hermanos, es donde se concibe la irresistible causalidad de Dios, donde Él mismo fija el punto de encuentro entre la necesidad y el favor, entre la desgracia y la gracia, entre la esperanza y la realidad. Este es la causalidad de nuestro Señor. A nosotros nos dice, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en su amor. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos escogió? Dios es palabra para quién? Para el pueblo de Israel. Alcanza para nosotros, nos alcanza para nosotros, porque el alcance del poder y la misericordia de Dios no solamente alcanza para el pueblo que escogió sacándolo de Egipto, sino también a nosotros que nos ha sacado del Egipto espiritual, que nos ha paseado tal vez por el Moab espiritual, por la necesidad, pero Él fija un punto de encuentro para retornarnos a casa de pan, donde nuestro Señor Jesucristo es el alimento espiritual, donde nuestro Señor Jesucristo es el punto progresivo en el reino de los cielos, donde nuestro Señor Jesucristo ha sido puesto como un referente, como un punto de partida, como alguien que modificó todo en el cielo y en la tierra para que tú y yo pudiésemos ingresar en el pueblo del Señor con la gracia, con la misericordia y dentro de su causa. Somos encausados a recibir la irresistible gracia de nuestro Dios. Cristo es nuestro punto de encuentro. Él fue establecido desde antes de la fundación del mundo y no hay ninguna casualidad en esto. Pedro dice de la siguiente manera en su primera carta en el capítulo 1 versículo 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor
a nosotros, definitivamente desde la eternidad y para la eternidad, en un punto de encuentro que ha tenido nuestro Señor Jesucristo con su pueblo, y que nosotros aceptamos ese encuentro con un corazón despierto porque su Espíritu Santo ha trabajado en nuestro corazón y que nos hace retornar del pecado y que nos hace retornar del abandono de la iglesia y que nos hace venir del pecado original y nos trae hasta su presencia. Damos gracias a Dios porque no es casualidad. Esto es causado por el Dios vivo y verdadero. La causalidad de Dios no la puede resistir nada ni nadie. Lo que está sucediendo ahora en tu vida ha sido provisto desde la eternidad y la manera de ser sensible a esto, la manera de concebir esto es solo si se ha estado en un punto de encuentro con Jesús. Jesús es el punto de encuentro. Lo que ahora sucede en tu vida está determinado en la gracia soberana eterna de nuestro Dios y tiene sentido en Jesús. Lo que suceda hoy en las naciones, lo que suceda hoy en su pueblo, en tu propia vida, recuerda que está encauzado por Dios en Cristo Jesús. Demos gracias a nuestro Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Nos ha sido de bendición desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo y para la eternidad. Hoy estamos agradecidos que hayas puesto ese punto de encuentro en Jesús, en quien recibimos toda gracia, en quien hoy, Señor, tomamos una decisión de seguir adelante con Él a pesar de toda adversidad, porque en Él esperamos bendición, porque en Él se hace realidad lo que ya es esperanza. Hoy recibimos esa realidad en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte y la bendición de nuestro Dios sea con ustedes.